verso 15 dice así, la palabra del Señor, Primera de Corintios, verso 14 y 15. Primera no, segunda. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. Por favor, siéntese, tenga la amabilidad. Vamos a hablar entonces consolidando mi familia. Bueno, por aquí hay como palabras que pueden sonar raras, esa palabra consolidar. De pronto para la generación nueva, porque hay palabras que entran al léxico, que son nuevas en la cultura, en las generaciones, pero entre otras cosas nosotros usamos la Biblia 1960. O sea, es el español que había, lo moderno que había en el año 1960. Y ya los que somos todavía, ya los que estamos en la década del 69, ya somos modelo viejo. Ya los modelos nuevos son modelo 2000, modelo 90 ya, pero los que estamos de ahí para atrás, ya somos modelo viejo. Entonces, bueno, por eso tenemos palabras, por eso la Biblia, pues nos hemos enamorado, yo la tengo, yo no suelto mi Reina Valera 1960, pero yo sí estudio otras versiones de la Biblia para poder tener palabras y explicar sus significados en un término actualizado y en el verdadero significado. Consolidar es sinónimo también de fortalecer, afianzar y afirmar. Entonces, lo que debemos proponernos todos es fortalecer nuestra familia. Pocos amenes. Afianzar nuestra familia. Afirmar nuestra familia. Porque entre otras cosas, la familia se compone de quienes conforman la familia. Ayúdenme aquí ustedes. Papá, mamá e hijos. Ese es el núcleo familiar. Antiguamente no era un núcleo familiar, sino era el clan familiar. O sea, en la familia estaba el tío, la tía, el abuelo, todos componían el clan de la familia. Pero se ha definido como familia, porque es que, ¿quién lo define? No la sociedad moderna, eso lo define la Biblia. Por esta causa, dejará el hombre a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Eso quién no ha escuchado ese versículo? Pero llegar a entenderlo es otra cosa. Y otra, llegar a vivirlo. Eso significa que lo que Dios se propuso es que una familia, para que se llegue a formar familia, se separa de los padres. Se separan. Y de ahí, de esa unión de un hombre y una mujer, ¿qué viene de esa unión? Pues el Señor dijo que los dejó para que se procrearan y se multiplicaran.
aunque ahorita ya no necesitamos tanta multiplicación, sino un poco conservadores, así que no nos oponemos si alguien dice que no quiere tener hijos, eso es respetable, pero los hijos son una bendición de Dios. Gloria al Señor. Entonces, la familia se compone entonces de un padre y una madre que, en este caso, se le dice padre y madre porque han tenido hijos, o sea, de un esposo y una esposa, los cuales estamos bajo una premisa que es la responsabilidad. Somos responsables ante el Señor porque hemos hecho un pacto con Dios. La unión matrimonial es un pacto con Dios. Eso no es un pacto con la notaría, ni es un pacto con un pastor o con un sacerdote o con un juez o un notario donde usted celebró el matrimonio, sino que esto es un pacto con Dios. Eso también lo dice la Biblia en Malaquías, la cual se olvida del pacto de su Dios, hablando de la mujer que abandonó el esposo, el matrimonio, dice, se olvidó del pacto de su Dios. En la familia, entonces, tenemos la responsabilidad de la crianza. Voy a hablar entonces un poco enfocado de padre hacia hijos. Dice el apóstol, voy a usar la segunda frase, o la última frase mejor, de 2 de Corintios 2:14, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí lo dijo alguien y habló muy claro, y es que hay una responsabilidad ¿en quiénes? En los padres. Nosotros tenemos una responsabilidad con los hijos. Y bueno, gracias al Señor cuando Dios llega al corazón nuestro para cambiar nuestra vida. Porque solo seremos buenos padres si conocemos a Dios y aplicamos la enseñanza de la palabra de Dios a nuestras vidas. Por supuesto que eso será lo que vamos también a dar, porque uno de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto damos testimonio. Por eso hay una tarea muy grande que pesa sobre los hombros de los padres. Y es que el apóstol dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. La tarea de la crianza no es una tarea fácil. Levantar hijos, formar hijos, no será fácil. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, nosotros hemos entendido una palabra disciplina. O sea, de
de todo el texto, lo que nos queda a nosotros como papá es disciplina. Pero disciplina la aplicamos en el contexto de nuestra cultura, o sea, como nos criaron, como nos levantaron a nosotros. Entonces, disciplinar a un hijo es, pues, encenderlo a rejo, decían los más antiguos. Porque antiguamente se usaba una cosa del cuero de los animales, que era una tira que la sacaban y la torcían. Y ese es el rejo. Entonces, disciplinarlo con rejo. Entonces ya después pasó a la vara, entonces ya más bíblico, la vara, la correa, la chancleta, el zapato, la mesa, la silla, los platos. Porque yo he sabido de esa clase de disciplina, donde se enciende una cosa y eso, vuelan los zapatos, vuelan tapas de ollas, platos, así. Dice que estaba disciplinando. Bueno, esa es la cultura en la cual nos hemos criado. Algunos dicen que gracias a Dios al rejo, gracias a Dios al palo, a la estilla, a la chancleta. Pero nos toca mirar, es como dice la Biblia, porque nosotros tenemos un manual y no es la cultura en la que nacimos. No son nuestros papás, gracias a Dios por ellos, pero nosotros tenemos que ir a nuestro Padre Celestial, que Él enseña con sabiduría. Así que la educación, que es lo que a uno de los puntos a que se refiere la palabra, porque yo estaba buscando qué significa disciplina, no en el diccionario solamente de la lengua española, sino en la raíz de la palabra según la Biblia, en el original. Y en la palabra, en lo original, según el griego, que es el idioma original que fue transcrito en el Nuevo Testamento, o que fue escrito, significa primeramente instrucción. Entonces, disciplina es una instrucción, que es también, es entrenamiento, es educación y es corrección. Eso es lo que significa disciplina. Entonces, el apóstol dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Quiere decir que somos tentados como padres a provocarlos a ira. ¿Y quién puede decir que eso no le pasa siendo papá? Que alguien levante la mano y diga que no. Nosotros somos tentados porque las circunstancias nos hacen que cuando vemos alguna conducta inapropiada, reaccionemos, pero reaccionamos con enojo, con ira. Y dice la palabra, dice no con ira. No es con ira. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que no estamos exentos de llegar a un estado de ira, un estado fuerte. Pero ¿qué dice la Biblia? No pequéis. Porque airarse por cualquier cosa
nos puede suceder a cualquiera de nosotros. La ira, eso tiene unos grados, unos estados. Hay algo que a usted no le gusta, le disgusta algo. Y eso que le disgusta lo enoja. Entra en un estado de enojo, de molestia. Pero si usted deja que eso se le avive, le sopla el fogón y se le empieza, entonces usted se aira. Pues la Biblia le da permiso hasta que llegue hasta airarse, pero hay algo que Dios no le da permiso a uno. Dios le dice, no pequéis, porque ahí se puede pecar. Y cuando dice la palabra, no provoquéis a ira, es que puede ser que nuestra respuesta sea airada. O por ahí una frase más, un término más coloquial, rabioso, con rabia. Esa manera provoca ¿qué? Desaliento, según Colosenses, capítulo 3, verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esa palabra exasperar significa provocar e irritar. Y eso es lo que escribe entonces Pablo a los colosenses. No exasperéis, o sea, no provoque ni irrite a su hijo para que no se desaliente. Pero también en Efesios dice, no provoquéis a ira. O sea que amplía el concepto. ¿A qué es que uno puede provocar el hijo? A ira. ¿Y esto lo va a llevar a qué? A desanimarlo, a desalentarlo. Pero si da un consejo, hay que instruirlo, hay que entrenarlo, hay que educarlo y hay que corregirlo. Pero lo que se hace comúnmente es que la persona se aira por alguna cosa que el hijo hace y le mete un insulto, le mete un regaño, pero un regaño eso es eso. Es diciéndole palabras fuertes, o si no, se quita la correa, se coge el zapato y le manda una tanda y dice, ya lo corregí, ya lo discipliné. Pero eso no funciona tanto, porque a mí me dieron palo, mi papá pues no fue sabio en ese sentido, por ejemplo conmigo. Yo agradezco a Dios que me guardó, porque que yo tuviera rabia contra mi padre, ay Señor bendito, ya a ustedes les conté la historia. Claro que yo lo detestaba, no quería estar un día viviendo en esa casa, me quería ir. Tenía una cosa en mi cabeza y es, algún día me iré de esta casa. Porque yo veía que las cosas no eran justas. ¿Por qué no eran justas? Porque hay padres que a un hijo le toleran, o sea, un hijo es santo en la casa y el otro es el diablo. El santo es porque él nunca se equivoca y el diablo es porque él es malo, es maligno. Parece que en algunos hogares hubiera eso. No es que, por supuesto que hay diferencia y uno puede ser, en otro término coloquial, más casposo que el otro.
Sin embargo, todos se equivocan. Como hijos, como personas, todo ser humano comete errores, unos más graves que otros, pero los cometen. Pero en el caso de la crianza de los padres, hay un hijo o una hija que alguno de los padres o los dos se la dedican. Es que usted es esto, es que usted es aquello. A mí me decían que yo era el flojo. Esa palabra a mí se me quedó metida en mi mente. Por eso cuando, mire donde después, mire lo que hace una frase, una palabra, cuánto puede intervenir en la vida de un ser humano. Como a mí me decían siempre flojo, 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 flojo. Entonces yo empecé, cuando ya tuve fuerzas, hice mis propias pesas. Cuando me fui de la casa, por supuesto, y ya no estaba viviendo con mis padres, entonces me conseguí unos amigos de esos que alzaban pesas y yo me hice unas para mí. ¿Para qué? Para ser fuerte. Y entonces me metí a una cuestión esta de aprender, a una escuela de aprender artes marciales, porque era flojo. Y yo después de que me conocí al Señor y analicé toda mi vida pasada, yo hice remembranza. ¿Por qué caí yo en eso? Porque eso me lo metieron en la cabeza. Así que nosotros podemos fallar como padres cuando insultamos a los hijos. Fallamos. Pero ¿cómo podrá remediarse esa situación? Reconocer. Dice Proverbios, reconócele en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa en todos sus caminos? O sea, reconócele en toda la manera de vivir. ¿En la manera de vivir de quién? Mía. Reconozca cómo vivo para que Él me enderece esa forma de vida, esa conducta. Porque a veces nosotros estamos esperando que los hijos cambien, pero nosotros no cambiamos. No cambiamos. No ve lo que pasa. Usted no se ha fijado en una cosa extraña. Y extraña, porque cuando los abuelos tienen nietos, los abuelos, ese nieto es, ay, tan lindo. Mejor dicho, y llega el hijo, llega la hija y los va por allá a disciplinar ay, Señor bendito, ese abuelo, esa mamá se le levanta al hijo, se le levanta. No quiere que se los lleguen a tocar ni a mirar siquiera. Y entonces ese hijo, esa hija, reflexiona y dice, y como cuando nos crió a nosotros, si era esa palmada así, esa cachetada por la cara, y ahora yo no estoy usando la misma forma para castigar o para reprender a mi hijo, pero se opone rotundamente. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando ya uno llega a viejo, reflexiona. El problema es ese, que uno reflexione cuando ya está viejo, porque cuando ya está viejo, ¿ya qué? Ya pasó todo, ya no se pueden cambiar las cosas. Pero qué bueno que usted conmigo dejemos que Dios nos ayude, nos instruiga, nos dé instrucción por medio de la palabra. ¿Para qué?
Pues para no seguir cometiendo y repitiendo los mismos errores. Así que hay que dar instrucción, hay que dar entrenamiento, hay que educar. Amén. Porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. La versión TLA, la traducción en lenguaje actual, dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Yo tengo ya dos hijos que ya me van creciendo, ¿no? Una ya va a cumplir, me va para los 20, y el otro va para los 16 años. ¿Y son absolutamente diferentes? Absolutamente diferentes. Ningún hijo es igual a otro, ni porque sean gemelos siquiera. Son diferentes. Y usted tiene la tarea cuando uno comienza. La tarea cuando uno comienza es, pues esa que está el hermano Luis allá trasnochado, porque le tocó para la clínica, y uy, esto es muy duro, que a los hijos. Sí, eso es de desgaste físico, pero cuando los hijos se le crecen a uno, ya no es el desgaste físico, sino de esta, y la preocupación. Porque uno anhela y desea que a los hijos les vaya bien, pero uno debe reconocer, yo, siendo pastor, debo reconocer que le he fallado a mis hijos. Yo le he pedido perdón a mis hijos. Yo. Porque hay veces, de pronto les hablo, les voy a amonestar sin conocer la situación por la que ocurrió lo que está pasando. Hay veces uno coge al muchacho y lo regaña y le metes a regañar y después se entera de qué fue lo que pasó. Porque uno procede por el enojo, como dije al comienzo, porque usted ve algo y eso no le gusta, le enoja y se puede airar. Entonces uno puede fallar contra los hijos. ¿Y de qué manera usted podrá enseñar? ¿Cómo va usted a enseñar al hijo? ¿Cómo le va a dar instrucción? ¿Cómo le va a dar educación? Si no es también reconociendo que uno también falla. Porque de otra manera tendríamos padres perfectos. Y no existe ningún padre perfecto, como no existe ningún esposo ni esposa perfecta. Eso es la idealización que uno tiene cuando se enamora. Gracias a Dios que una se enamora, o la muchacha también se enamoró de nosotros, idealizada. Dice, no, ese hombre es el más lindo de todos, no le ve defecto alguno. Y si alguna cosa, no, es que se vuelve ciego, porque no le ve defecto. Pero después de que se casan, no dicen las esposas y los esposos que le cambiaron el marido. Dicen, no, este hombre cuando éramos novios, y ahora después de casado, ¿cómo es? Digo, no, ese no es el mismo, ese es otro. Me lo cambiaron. No, es que esa es la realidad de la vida. Entonces, el idealismo, uno se idea cómo debe ser, pero de cómo debe ser a la realidad es otra. Entonces uno se encuentra con los hijos, porque uno quiere ser el padre perfecto. Ese es un ideal bueno, pero no es perfecto. El problema es considerarse perfecto.
Ahí está el problema. Que uno se considere que es perfecto, porque el que se considera perfecto solo ve errores en los demás. Esa es la manera de saber quién se considera perfecto. El que solo ve errores en los demás y en él no se ve errores. Y si le llegan a tratar de hacer ver el error, entonces se enoja y explota peor. Pero no reconoce que tiene equivocaciones. Ahí está el peor problema de un ser humano. No reconocer que está equivocado. Es que el arrepentimiento viene a una persona cuando se reconoce que uno está equivocado. Claro, nosotros nos arrepentimos para la cerveza, para el trago, para la fornicación, para el adulterio, para la idolatría, para una cantidad de cosas. Reconocimos que eso sí era equivocado. Pero hay otras cosas que están en la Biblia que tenemos que reconocerlas. Porque si Dios nos habla, es con un propósito. Él busca que nosotros las cambiemos. Amén. ¿Para qué? Pues para que nos vaya bien. Nos toca a nosotros atesorar para los hijos. La Biblia dice que es tarea de los padres atesorar, pero yo ¿qué le voy a dejar si yo no tengo nada? Yo soy un pobre. Déjele una buena enseñanza. Déjele una buena instrucción, déjele una buena educación. Y pero ¿con qué le voy a educar si yo no tengo plata? Ni terminarán el bachillerato y ahí quedaron porque no tengo. No estamos hablando de educación, porque hay gente que les han dejado carreras universitarias, pero no los han educado, no les han dejado instrucción, no les han dejado nada. Por eso es que usted se encuentra con los profesionales de la salud y con otros profesionales que usted tiene que ir a buscarlos para que le ayuden algo. Y dice, no, esa persona me atendió, pero qué persona tan no sé qué, dice alguno, tan desatenta, tan altiva, tan altanero. Y es el doctor, porque doctor no es. En ese caso, ese doctor no es por la educación moral y principios y valores que tenga, sino es por el cartón, por la academia que aprendió, entonces tiene un título, pero como persona es un déspota. Como persona es una persona que no atiende a nadie, que no tiene amabilidad ni cordialidad, todo eso no existe. Eso, ¿quién enseña eso? ¿Quién enseña la cordialidad? ¿Quién enseña el respeto? ¿Quién enseña la amabilidad? ¿Sabe quién lo enseña? Papá y mamá. Amén. Digamos amén, aunque sea con dolor. Porque esta mañana seguro que nadie va a hablar en lenguas. Pero lo que estamos predicando es palabra de Dios. Aleluya. ¿Le sirve a los solteros? Ay, que si le sirve. Claro que le sirve. Por eso yo en las clases que doy hasta para parejas meto a los solteros. ¿Para qué? Pues para que los solteros no metan las de caminar. Amén. Y aprendan. Y los que ya las hemos metido, entonces las saquemos. Saquemos el pie del barro, porque uno puede aprender. El dicho popular dice que el loro viejo no aprende a hablar, pero ese es un dicho popular. Pero aquí en Cristo somos nuevas criaturas. Ya le dije que yo detestaba a mi papá. Mi papá jamás yo le oí decir lo quiero. Yo creo que aquí hay gente que sabe que nunca escuchamos del papá decir lo quiero, hijo.
lo amo. Eso no existió nunca en el léxico de ellos. Y tampoco de nosotros para ellos. Que yo llegara y me acercara a mi papá, hoy papá lo quiero, mamá la quiero mucho. Porque así no nos criaron. Porque ellos nunca nos expresaron ese sentimiento así. Pero hoy yo puedo abrazar a mi papá y a mi mamá y hablarles así. Y ver que mis padres han cambiado y son viejos. Mi madre va a cumplir 70 años y mi padre tiene 95. Entonces, sí se puede cambiar, pero hay que reconocer si está uno equivocado o no. Porque si no, esto será otro culto donde, no, ese culto hoy sí fue una cosa, pero pesada. Nos dieron fue piedra allá en la iglesia. Pero cuando uno sabe que es Dios el que le está hablando, uno sabe que Dios lo quiere salvar. Amén. Dios lo quiere ayudar. Claro, tenemos hijos abusadores. Claro que sí. Irrespetuosos, irreverentes. Porque hoy nos ha pasado una cosa. En la antigüedad, hace unos años atrás, los de las décadas del 50, 60, 70 y los de atrás y que peor, era en este extremo. Era el extremo del palo, del grito, del rejo. Mi papá dice que él estaba enfermito, muy enfermo, y cuando eso no había ninguna cosa de que el chico, mi papá se puso así que es que daba ya, al último daba vueltas, y él lo recuerda, que ya dejó de caminar, y él daba vueltas y no podía orinar ni nada, y se hinchó y se hinchó y se hinchó. Y el abuelo, el papá de él, simplemente lo miraba, y cuando ya vio que él dijo, ay, el chino como que está enfermo. Como que está enfermo. Entonces había que llevarlo donde la médica, y pues cuando eso no había el médico, mi papá fue criado por allá, lo llevaban eran de un brujo. Pero el trato era un trato absolutamente cruel y despiadado. Entonces ya la siguiente generación ya fue con un poquitico más de moderación. Y la siguiente generación entonces ya un poquitico más. Pero mire cómo fue siguiendo el asunto. Y la siguiente generación, entonces ya los hijos, algunos les pegan a los padres. Nos pasamos de esa punta a esta otra. Quedamos aquí. Pero ¿cuál es la propuesta de Dios? El centro. Dice, no torzáis a la derecha ni a la izquierda, sino haced sendas derechas para vuestros pies. Esa es la propuesta de Dios. Hacerlo a la manera de Dios. Entonces Dios nos da la libertad, ¿para qué? Para que demos instrucción, para que demos a los hijos educación, entrenamiento y corrección. Pero esto es gasto. Hay que gastar. Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Gastar. Como padres, hemos gastado la vida. Pero, ¿qué aprovecha usted gastar toda la vida sin dar una buena educación? No sirve de nada.
porque trabajamos de sol a sol y lo invertimos en la familia. Pero esto es un principio o es una obligación que nos tocó. Pero no hablo de gastarnos en salir a trabajar, en gastar para comprarle ropa, para llevar al colegio, a la universidad, sino hablo de gastar. Gastar requiere esfuerzo. Yo he hablado de este tema en parejas, y cuando hablo de gasto me meto la mano al bolsillo así de gastar. Es algo que a usted le duele, o sea, sacar de dónde, pero si no tengo. Eso, gastar en un esfuerzo. ¿Para qué? Para ganarme a mi familia, para ganarme a los hijos, para mí, o sea, para obtener el respeto de los hijos, el respeto de la familia. Anoche hablaba con un joven, no está hoy aquí, que aún siendo inconverso, levantado con la sola mamá, y que le tocó trabajar con un esfuerzo inmenso, inmenso, y hasta que se enfermó mucho. Pero yo aboné algo a esa mujer, lo que hizo por el hijo y por la familia que tuvo, y es que no los trató mal. O sea, siendo inconversa, fue una mujer que no trató mal a los hijos. Y el muchacho, pues estando solo y en el colegio y por allá, pues rodeado y viviendo en un barrio donde hay de toda clase de personas, y el chico saliendo a la calle, pues ¿qué cree que le ofrecían? Toda clase de ofrecimiento. Pero el muchacho se temía de ir a caer en todos esos vicios, porque recordaba a la mamá cuánto se esforzaba la mamá por ellos, por él, y decía: si yo me meto a esta cosa, voy a causarle a mi mamá grandes dolores de cabeza. Y se abstenía, y no era cristiano, ni estaba siendo formado en un hogar cristiano, pero se abstenía. Así que él, al contarme su historia, yo estaba analizando y dije, pues sencillamente le dio buen trato. Le dio buen trato, no lo maltrató, no lo insultó, los corregía, por supuesto, pero no lo maltrató y recogió. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el apóstol dice, el versículo anterior a ese dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne recogerá corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. Entonces, tenemos una tarea, y es de gastar. Y eso se requiere esfuerzo, porque no estamos hablando, ay no, gástele, compre el uniforme, cómprelo, no sé qué más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del esfuerzo, de gastarme cuando me toca hacer algo que me cuesta. ¿Qué le cuesta? Pues le cuesta tratar bien, le cuesta detenerse, le cuesta eso, se enoja y le cuesta hablar pacíficamente. Eso, ahí es donde hay que hacer un esfuerzo y hay que gastar. ¿Para qué? Pues para obedecer a Dios, porque Dios es el que me dice que eduque a los hijos y no los provoque a ira y no los exaspere, o sea, no los irrite, no los provoque,
sino que los instruya en amonestación del Señor. Aquí está el final del texto, dice, esto es la amonestación del Señor, la que habíamos aprendido en la de la señora sociedad, la del señor mundo, la de la señora experiencia. No es que así me formaron los padres, es que así me formaron a mí. Respetable como lo hicieron sus padres, bien o mal, pero aquí no estamos enseñando como dijeron sus padres, como dijeron los míos, sino como dice el Señor. Y eso de amonestación es un consejo que previene, es un consejo preventivo. ¿Para qué? Para librar a alguien de algún peligro, de alguna situación que puede ser desagradable. La amonestación de Dios es para eso. Así que nosotros, ¿cómo nos ha tratado el Señor? ¿Cómo usted cree que lo ha tratado el Señor? Muy bien. Muy bien nos ha tratado el Señor. Entonces debemos nosotros obrar muy bien. Yo me he encontrado con algunos castigos. Yo alguna vez tenía un problema con una familia, y eso ya como que era el maligno que usaba todas esas artimañas, pero no era sino hacer un programa para irnos con la iglesia y los hermanos, y en esa familia había un problema. Y el problema era de él, el esposo con los hijos y con la esposa. Oiga, iba y los bajaba hasta el carro. Ya estábamos listos para irnos para el programa y se iba y los mandaba a bajar del carro. Porque el castigo de él era impedirle a los hijos que fueran a culto, que fueran al programa, tan castigados. Hasta que un día me sacó la paciencia. Y ya había pasado la pena con el conductor del carro viendo ese escándalo ahí. Le dije al señor conductor y a los hermanos, vea, qué pena. Espéreme unos minuticos, porque no me voy a ir aquí con esta cosa que me está atargantando. Y me fui, cogí al hermanito que era y entre otras cosas, un líder de la iglesia y el mejor predicador que tenía. Por eso yo no creo tanto en la espectacularidad de la predicación y de que la gente brinque aquí. Ya no me como eso. Porque una cosa es el don de Dios y otra cosa es el comportamiento de la persona. Hay gente que tiene dones espectaculares, hay gente que va y ora por un enfermo y se sana. ¿Por qué? Porque tiene un don de Dios, no es de él, es de Dios. Pero tiene un comportamiento horrible. Hasta que fui y lo cogí, hermanito, qué pena con usted, porque usted dice ser muy cristiano y muy espiritual, pero su comportamiento desdice todo. ¿Cómo se te ocurre castigar a los hijos con no dejarlos ir a culto? Y eso es lo más absurdo que yo he visto en la vida. Que una persona, que una familia se disguste porque los hijos vienen a culto y los castigue. Y yo, ¿qué tal que le tocara como otros padres? Porque está la otra, que quisieran que su hijo viniera a un culto siquiera, se asomara aunque fuera a la puerta del templo un día en la vida, y no lo han logrado y han derramado lágrimas. Pero ahora tiene el hijo en la iglesia, Dios lo ha sostenido, y usted le da palo y lo insulta y lo trata mal, y todavía lo castiga con lo de la iglesia. Hay cosas absurdas que jamás Dios aprobará. Y me le metí, porque ese hermano era que él no se dejaba amonestar de nadie. Algún día me dijo, yo he tenido pastores de edad, no, muchachos así como usted, gente que a mí me ha formado, gente que tiene experiencia, los pastores tales.
¿Usted quién es? No, yo soy una persona que me mandó el Señor a enseñar la palabra. Amén. Porque si yo no enseño la palabra, si yo no procuro vivir la palabra del Señor, entonces yo pasaré mi vida en vano. ¿Y de qué le voy a dar cuentas a Dios si la Biblia dice que yo le voy a dar cuentas a Dios de todo lo que yo haga? Todos vamos a dar cuenta. Así que por eso hay una responsabilidad de salvar a la familia. Y esto es salvar a la familia. Porque podemos evangelizar a muchísimas personas, pero si nuestros hijos se pierden, y es nuestra responsabilidad, de eso le vamos a dar cuentas a Dios. Debe ser muy triste que nosotros estemos salvos y ver a los hijos perdidos, pero saber que fuimos también en algo culpables de esa perdición de ese hijo. Eso es muy triste. Anoche estaban aquí los muchachos, se quedó una hermana allá sentadita, yo atendía al que hace como hasta las 10 de la noche acá, arriba en el segundo piso. Y los músicos todavía estaban aquí ensayando, unos hermanos. Y allá estaba una hermanita sentada. Bueno, por aquí estaba mi hija también. Y yo estaba cansado. Además, escuela dominical al otro día, que hay que trasnocharse, seguir, levantarse temprano, revisar las enseñanzas, porque eso no es, ay no, ahí tenga ahí el tema, arranquemos para allá. Ahí está la sopa esa, prendamos el fogón y ya está caliente el desayuno. Esto no es así. Esto no es, yo no he podido dar una enseñanza, coger la que di hace 2 o 5 años y, listo, ahí la tengo, ya, listo, vámonos, porque esto no es así. Esto es como dice Dios, esto hay que pedirle al Señor, esto hay que dejarse que Dios lo guíe, pero para eso hay que dedicarle tiempo. Amén. Búsqueda de Dios. ¿Y qué hice? Vine y me senté ahí en esa silla. De aquí se nos dieron casi las 11 de la noche. Yo gastaré lo mío. Me gastaría a mí mismo con tal de ver salvo a alguien. Ese es un privilegio, ver que mi hijo está en la iglesia, que mi hijo está con otros hermanos, que yo sé, yo por qué me voy a poner mal por eso. Pero hay gente que se pone mal. Un hijo salvo es una maravilla de Dios. Pero hay que darles ejemplo. La gente dice, uy, ese muchacho de fulano tal, qué muchacho tan respetuoso, qué muchacho tan servicial. Créame que eso debe ser, eso no se lo enseñaron el pastor o yo, eso no se lo aprendió en la escuela dominical. Eso se lo aprendió en el Señor. Vamos a estar en pie. Hay que orar a Dios para que Dios nos ayude en la educación y en la formación de los hijos. Yo se lo repetiré a usted porque esta será otra cosa de las que repito. He tenido que ver mamás solas, mujeres solas, que los hijos ras con ras le consiguen una casa y se la pagan por allá. Tienen hasta plata. No vienen a ver de esa anciana. Y los hijos dicen, pero pastor, es que mi mamá fue una mujer terrible. Nosotros pensamos que con los años iba a cambiar, pero cada vez era peor. Terrible, no
no aceptaba nada, era una mujer irritable, que no ni traía a los nietos y eso le fastidiaba absolutamente todo, tocó dejarla sola. Esas personas mueren hasta de un infarto ahí. En la casa donde yo vivía, más abajo, aquí en Altamira, por la calle 7, ahí vivía una familia así, la señora, ahí murió la señora. Y parece que ya habían pasado bastante rato, muchas horas, ya como más de un día, y ahí estaba muerta. Triste una vida así. Eso es muy triste. Uno puede reparar eso. A veces uno el hijo que usted dice que este hijo, porque hay hijos que causan dolor, sí, eso es verdad. Uno más que otro. Pero a veces ese que causa más dolor resulta ser una bendición. Seguro. No condenes a tu hijo o a tu hija porque en este momento es un dolor de cabeza para usted. No lo condenen, ni lo compare, porque eso es lo que normalmente, si fuera como su hermana, vea, su hermana sí, su hermano sí, vea, y usted sí. Eso es muy malo. Muy malo decírselo a los hijos. Porque yo he tenido que hablar con muchos hijos y escucharlos y ver los hijos llorando. Y no es que los papás sean, uy, no, qué papás tan re malos esos papás. No, son buenos hombres, pero tienen una falla. Ahí fallaron educando a los hijos y todavía los comparan. Y resulta que uno mira la conducta de la hija, a ver cómo es tan linda esa hija. No, la muchacha tiene sus errores. Lo que pasa es que esa persona, ese muchacho se ganó como el desprecio de los padres y aún de los vecinos, y entonces no le pueden hablar pacíficamente. Cuidémonos mucho de tener raíz de amargura, rencor contra un hijo, porque herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Dios nos va a ayudar, claro que nos va a ayudar, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mejorar. Amén. Usted puede mejorar hasta con su hijo que ya está casado, no importa, puede cambiar. Con su hija ya se fue de la casa, puede hacer las cosas, puede cambiar. ¿Dónde? A la presencia de Dios, reconociendo que Dios nos puede cambiar. Dios hará un milagro. Para mí no era fácil, créame que no fue fácil abrazar a mi papá. Yo ya estaba casado, era pastor y mi esposa me decía, abrácelo. Y me costó. Pero ¿qué hice? Dije, Señor, yo tengo todavía un corazón, ahí en esa partecita todavía está de, Señor, moldéamelo, porque yo cómo voy a abrazar a mi papá simplemente porque mi esposa me está diciendo que lo abrace, si sería una hipócrita. Y guárdeme el Señor de eso. Dije, déjame abrazarlo, pero que yo lo sienta, que le doy un abrazo. Y yo ahora abrazo a mi papá es un poco más bajito que yo, y él es más calvito, y yo le doy un beso así en la cabeza. Y ese hombre me aprecia. En algún tiempo no fui su hijo favorito, pero ese hombre Dios, yo era la oveja negra. Por eso les digo que las ovejas negras pueden cambiar.
Dios no ha desahuciado a ninguna oveja negra. Pues Él nos amó a todos con amor eterno. Soberano Señor, te doy las gracias, bendito Jesús, por bendecirnos en esta mañana con la palabra tuya, que instruye, que alienta, que fortalece, que nos hace reflexionar, que nos hace tener cambios. Oh Cristo maravilloso, gracias Señor por la palabra, por